Ataque ofensivo exterior, así lo vamos a llamar. Se le puede llamar de muchas maneras. Ataque ofensivo exterior, exterior ofensivo, ablandado, ataque transicional. Al final es lo mismo y es necesario consensuar y que todos lo llamemos de la misma manera. Así que, bueno, aquí en Comunidad de Madrid vamos a llamarle ataque ofensivo exterior, aunque, bueno, todos sabemos a qué nos referimos y cuando escuchemos hablar de ablandados, ataque transicional, pues sabemos que se refiere, en definitiva, a esta técnica. Vamos a profundizar en la técnica y vamos a ver que no es algo totalmente nuevo, que es algo que ya se hace desde antaño. El aplicar agua por un hueco por el que sale fuego, pues no es nuevo, sí es nuevo y es nueva toda la información que nos han brindado los estudios para poder ejecutar la técnica de forma correcta sin empeorar las condiciones en el interior, sino todo lo contrario, mejorando las condiciones notablemente en el interior de los recintos incendiados y el resto de recintos adyacentes. ¿Cuándo empiezan a surgir los problemas? Pues bueno, los problemas empiezan a surgir cuando los bomberos empiezan a introducirse en los recintos incendiados, ya sea por las mejoras de equipos, por la introducción de los equipos de respiración autónoma, se aparece la famosa lanza del triple efecto que hace que podamos abrir el cono y los chorros empiezan también a abrirse un poco más sin saber o sin el conocimiento de que este efecto pues tapa la salida de gases o varía el perfil de ventilación que puede tener un incendio, generando un aumento de temperatura, un aumento del vapor en el interior de los recintos que afectan tanto a intervinientes como a posibles víctimas, ¿no? Sí supone un cambio conceptual importante, ya que en nuestras cabezas se instaura la idea de que aplicar cuanto antes agua al motor del incendio es beneficioso. Vamos a ver que es beneficioso a todas luces, tanto para el recinto incendiado, como para las víctimas, como para el tiempo de intervención, como para mejorar las condiciones en el interior en todas las estancias. Esto lo vamos a ir viendo durante la clase, pero centrándonos en el cambio conceptual, lo que hace es que entendamos que esto, ya sea desde fuera o desde dentro, es un beneficio. Por lo tanto, el retraso en la aplicación de agua al motor del incendio empezaremos a ver que no es productivo y que es contraproducente, a no ser que sea una parte de la táctica establecida porque el incendio no sea una prioridad en un caso determinado en los que, por ejemplo, se quiera confinar un incendio porque queramos abordar primero rescates de víctimas en un hueco de escalera, por poner un ejemplo, ¿no? Es una técnica ampliamente estudiada. Como habéis visto en los estudios, hay estudios concretos para estudiar los beneficios del ataque ofensivo exterior en los que se prueba haciéndolo bien, haciéndolo mal. Y bueno, vamos a hablar de todas esas conclusiones y de la técnica concretamente para que veamos cuáles son las pautas a seguir y cuál sería la manera más cerca de la perfección para poder aplicarla. Luego tenemos una variedad de situaciones en las que obviamente esta perfección no va a existir nunca. Pero bueno, sabiendo cuáles serían los patrones y cuáles serían las presiones, las distancias y las pautas adecuadas, sabremos cuál es el mejor de los casos y sabremos adaptarnos a cada situación de una manera adecuada. Voy a poner un vídeo promocional, un vídeo de uno de los estudios en los que se estudia concretamente esto. Ya en su día vimos el curso de Governor Island, en el que hay muchísima información al respecto. Os aconsejo que lo volváis a hacer, está en la red, ya que después de la clase entenderemos un poco más en profundidad el estudio.
Si os fijáis, el tiempo en el que se ejecuta la técnica se va grabando en unas gráficas de temperatura y tiempo para ver cuál es el resultado de la bajada de temperatura en todas las estancias y a diferentes alturas. Bueno, no es más que enseñaros cómo se empiezan a hacer estos estudios y cómo van evolucionando y haciendo pruebas con distintas configuraciones, haciéndolo bien, haciéndolo mal, con víctimas en diferentes sitios y lugares del recinto incendiado, de los recintos adyacentes, para ver cuál es el beneficio que hay para todas las víctimas. Conceptos, como hablábamos, tal y como se conoce el ataque ofensivo exterior. Ablandado o reseteo del incendio. En muchísimos sitios veremos esta forma de definirlo, de reseteo, porque en realidad lo que se busca es eso, resetearlo. Un incendio que está totalmente desarrollado, está en su fase de pleno desarrollo, acabando de pasar por su flashover, o, en el caso de que no haya habido flashover, un incendio totalmente desarrollado en una estancia ventilada que está dando la cara al exterior, que ha roto por fachada. Y lo que vamos a hacer es intentar devolverle a su fase de crecimiento. Si lo dejáramos y no hiciéramos nada, el incendio volvería a estar totalmente desarrollado. Pero lo que estamos haciendo es comprar tiempo. Ataque transicional, cuando este es previo al ataque interior, que va a ser prácticamente casi siempre, pero bueno, una opción puede ser hacer el ataque ofensivo exterior y confinar el incendio, podría ser otra opción. El efecto Sprinkler, efectos rociadores, tal y como bien habla siempre Pablo Bog, y nos cuenta que nos pregunta si no nos gustaría tener un pulsador cuando llegamos a un incendio que ha roto por fachada y salen llamas por todo un hueco, ¿no? Si no nos gustaría tener un pulsador que activara unos rociadores en la zona incendiada, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, es buscar eso, buscar el efecto del sprinkler o buscar una gota gorda que moje el combustible y que lo baje de su temperatura de pirolización, creando la menor cantidad de vapor posible y sin alterar el perfil de ventilación del incendio. Esto lo vamos a ir viendo. Fundamento del miedo al vapor. Como hemos hablado, pues esto viene de antaño, se aplicaban conos abiertos, que hace que se vaporice muy rápido el agua y sobre todo que metamos un volumen de aire en el interior, tal y como cuando usamos la ventilación negativa hidráulica, que la usamos hacia afuera, pues de esta forma estamos aplicando un patrón que hace que haya un arrastre de aire muy significativo hacia el interior. Vamos a ver un vídeo de un ejemplo muy claro de un patrón que es negativo, que crea muchísimo vapor, altera el perfil de ventilación del incendio, no dejando salir ese vapor ni los gases de incendio, produciendo un empuje con un arrastre de aire que hace que todas las estancias, todos los recintos de la estancia se llenen de vapor de agua y supongan un claro peligro para todo el que esté ahí dentro. First tried to get to the fire by the stairs of the Regent apartment complex, but when the flames grew, this was their only form of attack. They were called to the level 6 unit just before 3, but this lone firefighter had to be to retreat when flames exploded through They spread through the rest of the apartment. Another firefighter was caught on the balcony at the time. To life, a woman battling illness was trapped inside the unit. Fijaros cuando aplica el cono abierto,
cómo no deja salir absolutamente nada, ese agua se vaporiza muy rápido cuando entra, genera un arrastre de aire importante y sale por todas las estancias de la vivienda. They spread through the rest of the apartment. Another firefighter was caught on the balcony. Bueno, yo creo que el fundamento del miedo al vapor queda totalmente avalado y es normal que se nos dijera a todos y a todas cuando entrábamos en bomberos bueno, que estaba prohibido aplicar agua desde el exterior. Veremos que si se hace con mucho cuidado y con la técnica adecuada, pues no se produce este efecto y va a ser algo beneficioso en todos los casos. Vamos a ver un estudio de NIST, que ya tiene bastantes años, pero bueno, nos sirve para ver este efecto de sobrepresión en el interior cuando no se hace bien y cómo cuando se hace de forma correcta o se tiene en cuenta por lo menos algunas de las pautas que hay que seguir, pues este efecto de sobrepresión no ocurre, ¿no? Aquí tenemos una casa que tiene por dentro tiene una escalera que sube a dos habitaciones, la habitación de la izquierda y habitación de la derecha. Aquí lo tenemos en imagen de cámara térmica, en imagen térmica, TIC. Estas mismas ventanas son estas. Y aquí tenemos la imagen del hall de arriba que comparten ambas habitaciones. Tanto la imagen real con su árbol de termopares como la imagen térmica. Vemos el fuego como sale de las habitaciones. Lo que vamos a ver primero es una buena aplicación o una aplicación que tiene en cuenta no cerrar el hueco de ventilación, sea mejor o peor en cuanto a la extinción o en cuanto al enfriamiento, pero al menos tiene en cuenta, es un poco lejano para todo lo que sabemos hoy día, pero tiene en cuenta que no se debe tapar el hueco de ventilación y tampoco se debe de aplicar durante mucho tiempo. Fijaros que aquí no hay apenas movimiento en la entrada, aunque bueno, se podría hacer mejor con lo que conocemos hoy día, pero bueno, el estudio nos aporta muchísima información muy buena que podemos aprovechar. Vemos aquí cómo aplicando un chorro abierto, pues ha bajado todo el flujo de gases, el vapor y el calor hacia abajo. Ahora mueve y vemos aquí pues el revuelo que se forma en la zona de arriba, incluso bajando el calor hacia abajo. Lo vuelvo a poner cuando aplica el chorro mal. Fijaros también incluso en la otra ventana de la otra habitación, parte del aire que se está metiendo en este recinto pues sale por este hueco de ventilación. Es muy curioso cómo baja y cómo sale por el otro hueco. Digamos que si hacemos mal la técnica, si abrimos el cono y metemos agua en pequeñas gotas y no dejamos que salga nada por la ventana por donde está saliendo, vamos a hacer que se empeoren las condiciones en todos los recintos de la vivienda. Claves. Claves que vamos a ir repitiendo y justificando una y otra vez. Si no se nos olvidan estas claves, el resto va a venir solo. Todas las justificaciones y todas las pautas van a venir solas. Gota grande, evitar arrastre de aire y no alterar el perfil de ventilación. Estas son las tres claves que yo aconsejo no olvidar, ya que de ahí emana todo. Vamos a ir viendo poco a poco el porqué. Chorro lo más compacto posible. Esto viene de un amplio estudio sobre el arrastre de aire que generan los conos abiertos. Fijaros que hasta 24.000 metros cúbicos hora puede generar un cono abierto delante de una puerta. ¿Por qué chorro lo más compacto posible? Pues por varias cosas. Minimiza el arrastre de aire y además no tenemos el riesgo de tapar el hueco de ventilación, tapar el hueco por donde están saliendo gases, de forma que si no lo hacemos así, todo el vapor que se va a generar
y todos los gases que siguen generándose en el incendio van a tener que ir hacia otro sitio. Aplicación a un punto fijo en el techo sin mover lanza. ¿Qué ocurre si movemos la lanza? Bueno, en los estudios se ha demostrado que si movemos la lanza se duplica o se multiplica el aire que se mete en el interior. Ya lo veis, 12.000 metros cúbicos hora. Además, si movemos el chorro, pues lo que hacemos es que estamos tocando con más superficie del techo, generando más vapor, como pasa en una extinción indirecta, pero de una forma descontrolada porque no queremos hacerlo. Tenemos que entender que lo que queremos es que la mayor cantidad de agua posible, el mayor volumen de agua posible, caiga en el combustible sólido que está pirolizando o ardiendo. Eso es lo que se busca. No buscamos, en este caso, no buscamos que se cree vapor de agua y este enfríe la capa de gases. Lo que queremos es resetear el incendio. Posición cercana a fachada. Bueno, hay varias razones por las que es beneficioso estar lo más cercano posible a fachada. Vamos a ir explicándolas. La principal es porque cuanto más cercano estemos a fachada, cuanto más cerca estemos de la fachada, más corto va a ser el chorro, o sea, menos distancia va a haber desde la lanza hasta la ventana, por lo que vamos a conseguir que el chorro se abra menos, el chorro entre más cerrado, más compacto, de forma que no altere el perfil de ventilación por tapar la ventana, ¿no? Cuanto más nos alejemos, más distancia va a haber desde la ventana hasta la lanza y más se va a abrir el chorro y más riesgo hay de tapar el hueco de ventilación. Bien, otra razón importante que hay es que cuanto más nos alejemos, más se va a desplazar el agua por el techo, cayendo muy lejos de la ventana. Esto puede ser un objetivo porque veamos que cuando aplicamos agua desde cerca, pues no llegamos a conseguir el efecto que queremos porque puede ser que el combustible ardiendo esté más lejano a fachada y haya que jugar más lejano a la ventana y haya que jugar con esa distancia. De primeras, lo mejor es empezar lo más cercano a fachada. Ahora, vamos a ver ahora un vídeo para ver ese desplazamiento horizontal, que cuanto más nos alejamos, más se desplaza el agua por el techo. Esto podemos hacer la prueba en el suelo o en cualquier alero de una terraza. Lo podéis hacer muy fácil y ver el efecto que produce cuando empiezas a abrir el ángulo. Vamos a ver un vídeo. Fijaos en el desplazamiento que hace, ¿no? Aquí nos hemos alejado bastante de la fachada de la Torre de las Rozas y el agua prácticamente está cayendo toda por fuera o a la reja de enfrente. Bien, aquí en esta diapo viene como ese efecto de apertura del chorro pues puede hacer que tapemos el perfil de ventilación, cosa que evitamos si nos acercamos más a fachada. ¿Vale? La técnica. Caudal elevado para ganar alcance efectivo y evitar alta presión de salida para reducir velocidad de impacto. Gota grande. Vamos a buscar gota grande. ¿Cómo conseguimos gota grande? Bueno, pues vigilando la presión, porque si le metemos mucha presión a la bomba y a punta de lanza, lo que sea la lanza, en vez de llegar entre 5 y 6, entre 4 y 6, 7 bares, que es la presión de referencia de la lanza, los 6 o 7 bares, si es un poquito menos, todavía mejor, pues lo que va a hacer, va a salir el agua a mucha velocidad y cuando impacte sobre el techo van a salir gotas muy finas. Si podemos, y no es mucha distancia la que tiene que recorrer el chorro, pues vamos a ir reduciendo la presión para que ese impacto sea a menor velocidad y la gota resultante sea más gorda. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre los dos patrones. Otra cosa es que tengamos que aprovechar toda la longitud del chorro y para eso tengamos que meter presión porque si no, no lleguemos, ¿no? Aunque, como hemos dicho, en el alcance efectivo sobre todo tiene mucha importancia el caudal.
¿vale? Pero a igual caudal, obviamente si aceleramos más la bomba y llega más presión a punta de lanza, más alcance vamos a tener. Aquí vemos cómo uno de los estudios de Pablo Bock para el del ataque ofensivo exterior, vemos las grandes diferencias que hay entre usar, nos vamos a los dos extremos para ver las diferencias, usar un patrón con un tendido de 25 a 30 bares, o sea, es una exageración para ver cómo se mete un volumen de aire muchísimo mayor que si usamos un tendido de 45 a mayor caudal, 360 litros por minuto y menos presión en punta de lanza. Bueno, como os digo, está muy estudiado. Esta parte de la presión y el caudal lo que busca es que la gota sea grande. Una gota grande que llegue al combustible, que no se vaporice en la capa de gases y llegue al combustible en estado líquido. Y bien, vamos a poner un vídeo para que veáis cómo la presión incide muchísimo en el diámetro de la gota. Vamos a ver cómo aplicamos agua en un alero muy cerca del suelo, por lo tanto no hace falta mucho caudal, pero vemos con poquita presión, aquí lo que hay son 3 bares en punta de lanza, 3 o 4 bares, cómo se reparte el agua, cómo la gota es muy gorda que incluso le caen al propio bombero que está ejecutando la técnica. Esto sería la forma ideal. Vamos a repetir. Veis que el agua no se desplaza apenas por el techo, igual que si ejecutáramos y le metiéramos el chorro como más longitudinalmente, ¿no? Pues eso, lo más perpendicular posible al techo y con la mínima presión en punta de lanza a partir de 3-4 bares, siempre y cuando estemos alcanzando el objetivo bien y el chorro vaya lo más compacto posible. Aquí vemos otra parte del estudio, una comparativa de aplicar mucha presión con poco caudal y más caudal con menos presión, un mapeo de la zona que nos muestra Pablo, cómo el agua cuando le damos mucha velocidad nos alejamos un poquito más de fachada y además va con poco caudal, se va casi toda a una zona en la que no va a tener mucha influencia en ese enfriamiento o en ese reseteo. Veis aquí igual, es como un caudal mayor con menos presión y un poquito más cercanos a fachada, pues el mapeo muestra cómo se reparte muchísimo más esa gota gorda, esa gota gruesa. Seguimos con la técnica. Reubicación del punto de aplicación. Lo que vamos a hacer es hacer una primera aplicación muy corta, entre 5 y 20 segundos, máximo 20 segundos esa primera aplicación, para ver cómo reacciona, le dejamos respirar, dejamos que salga vapor de agua y vemos si está teniendo efecto y si no, pues reubicamos el punto de aplicación, nos vamos hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho e incluso, como hemos dicho, podemos retrasarnos si vemos que no estamos llegando al combustible ardiendo porque empecemos a prever o a pensar, mejor dicho, que el combustible ardiendo está más lejano a la ventana. Aplicaciones cortas de 5 a 30 segundos posteriores hasta que oscurezca. Hasta que oscurezca es un buen mensaje que se nos tiene que grabar porque lo que buscamos es que dejen de salir llamas por la ventana. No buscamos extinguir el incendio, lo que buscamos es un reseteo del incendio. Pausas entre aplicaciones y observar. Vamos a hacer esas pausas de 20 o 30 segundos para dejar que el patrón de ventilación del incendio se reinicie. Y vemos que si dejan de salir llamas es el momento de dejar de hacer la técnica. Por lo tanto, podemos estar de 30 segundos a 2-3 minutos para hacer la técnica, no se nos va a ir mucho tiempo. Vamos a ver un ejemplo de nuestros compañeros de Cáceres. Una mala aplicación, esto lo montan en la torre para ver esa sobrepresión, teniendo otra puerta abierta, como si aplicamos mal el cono, se va a producir ese empuje y ese exceso de vapor que va a salir por otras instancias.
Ahí lo vemos, yo creo que se entiende muy bien. No abrimos el cono, no queremos una gota fina que cree más vapor, ni tampoco queremos ese arrastre de aire. Ahora vamos a ver el ejemplo positivo, el ejemplo de una buena ejecución de la técnica. Fijaros que prueba en varios sitios para ver que tiene bien preparada la lanza, el cono, el caudal. Y vamos a ver cómo no hay sobrepresión ni ya no sale ni vapor, ni gases, ni fuego por ningún otro sitio. Hasta que se oscurezca. Vemos que no se altera el perfil de ventilación, sigue saliendo constantemente vapores y calor por la ventana por la que estaba saliendo. Ha hecho una aplicación muy corta. Como ve que sigue habiendo fuego en el interior, pues reubica el punto de aplicación y vuelve a darle. Con lo que sabemos ahora, todavía vemos que incluso sería mejor con menos presión en punta de lanza para que el agua no vaya a tanta velocidad. Es verdad que aquí no hay mucha carga de fuego, no hay mucha potencia, luego veremos algún caso real, pero bueno, es una buena forma de entrenarlo y sobre todo es una buena forma de entenderlo. Damos las gracias a los compañeros por compartir estos vídeos y que nos retroalimentemos de ello y todos aprendamos. Aquí en imagen térmica, en imagen TIC, vamos a ver cuáles son las consecuencias de hacer un buen ataque ofensivo exterior. Esta es la imagen desde el exterior y ahora vamos a ver cómo la cámara se sitúa en el interior. Lo voy a ir echando, ¿veis? El momento de aplicación del chorro, como inmediatamente baja la temperatura, un chorro directo, vamos a volver a ponerlo, paramos, un chorro pegado a fachada, totalmente compacto, no altera el perfil de ventilación, va a producir un buen reparto del agua y un buen enfriamiento y reseteo del incendio. Ahora estamos en el interior, por aquí vamos a ver ahora una cámara que se asoma, un compañero con una cámara. Ahí vemos ya bastante temperatura. Vamos a ver cómo se cuela el chorro por aquí. Está en grados Fahrenheit, que son más o menos el doble que en grados centígrados. O sea, estaríamos captando unos 600 grados centígrados aproximadamente. Ahí ha habido un primer intento y ahora vamos a ver. Y vemos que, bueno, el incendio se controla, se va a un estado anterior. Si lo dejáramos ahí, pues probablemente pues, el incendio pues, volvería a reavivarse y volvería a evolucionar. Esto es lo que se intenta. Problemáticas. Bueno, como sabemos, no siempre lo vamos a tener tan fácil y pueden surgir diferentes problemas que no dejen que la técnica se pueda aplicar con tanta facilidad, ¿no? La altura es la base principal de nuestros posibles problemas.
hemos visto y consensuado con otros compañeros de otros servicios que hasta una tercera o cuarta planta lo podemos hacer bien con un tendido de 45, lanza de 45 y caudales de entre 360 y 475 litros por minuto. Va a depender del hueco. Si tenemos un hueco muy pequeño, de menos de 1 metro por 1 metro, pues nuestra limitación va a estar claramente en una tercera planta. Si ya el hueco es un poquito más grande, de 1,20 m por 1,20 m, vamos a poder ir ampliando altura, pero la tercera o cuarta planta, para que se nos quede y lo tengamos ahí como pauta, una tercera o una cuarta planta va a ser el máximo al que podemos aplicar agua desde el sitio, el lugar donde se encuentre la lanza. Si la ventana o el hueco de ventilación, el exutorio por el que vamos a aplicar agua, es más pequeño, pues las aplicaciones también deberían de ser más cortas. Esto se nos tiene que quedar. Cuanto más complicado está el escenario, más cortas las aplicaciones y vamos a evitar que se genere exceso de vapor, que deje de salir gases y vapor y llamas por la ventana. Y vamos a evitar esa sobrepresión siempre haciendo aplicaciones más cortas. Si el hueco de ventilación es más grande, nos vamos a poder permitir hacer aplicaciones más largas y además, incluso si tenemos un hueco ya muy grande, 2x2, podríamos incluso intentarlo a una quinta planta con aplicaciones más cortas. Uso de la autoescala. Es lo único que nos queda a falta de otros medios y otros artilugios que empiezan a aparecer para poder aplicar un ataque ofensivo exterior desde la planta inmediatamente inferior al incendio, pero de momento lo que vamos a usar es la autoescala. Tenemos que entrenar para poder hacerlo muy rápido y con seguridad. ¿Hasta dónde? Pues hasta 3 o 4 plantas por encima de la cota de la cesta. Esa es la forma de salvar la problemática de la altura. Aquí pone medios empleados, según medios empleados. ¿Por qué? Porque si tenemos un hueco de ventilación pequeño y bueno, por circunstancias del momento, pues en algún sitio, en alguna intervención, pues alguien decide hacerlo con un tendido de 25, pues vamos a tener mucho más problemas con la altura, ya no porque el chorro no llegue, sino porque no va a llegar bien. El tendido de 25 con el caudal que nos ofrece, además a la velocidad que suele salir el agua, porque normalmente usamos más presión para ganar en longitud, para ganar en distancia, lo que vamos a hacer es tener que usar la presión. Por lo tanto, el chorro se va a disgregar, se va a abrir y lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar el hueco de ventilación y además vamos a meter agua con gotas muy finas, ¿no? O sea, siempre preferente un tendido de 45, mínima presión posible a partir de 4 o 5 bares en punta de lanza. Vamos a ver cuáles son las diferencias para generar gotas más gordas y bueno, más caudal para ganar en alcance. Techos desmontables. Golpe de dintel. Bueno, esto es algo que se ha estudiado, es algo muy nuevo. En un estudio de 2020, pues cuando han comparado pues, cuál es el reparto, cuál es la efectividad de la técnica cuando el techo está parcialmente derruido. Se habla también de lugares donde hay techos desmontables que de alguna forma el techo va a impactar, va a romper las placas y el agua no se va a repartir de igual manera. Bueno, pues puede ser eficaz y bueno, mejor que no hacerlo. Va a ser darle al dintel y el dintel va a romper el chorro de forma que se va a aprovechar bastante parte del agua. No va a ser lo mismo que aplicarlo al techo, a un techo liso en buenas condiciones, pero es una forma de saldar o de salvar esta problemática, ¿no? De techos desmontables o lugares donde el agua al dar al techo porque haya vigas y demás no pueda repartirse bien. El famoso golpe de dintel del que se habla tanto ahora. Árboles, esto es mucho más habitual, árboles, mobiliario urbano, cableado eléctrico, huecos pequeños. Causas por las que vamos a tener que movernos de sitio, hacerlo desde un lado, desde más lejos de fachada. ¿Cuál es la forma de salvar estas problemáticas? Aplicaciones más cortas. Si no tenemos el caso de
de tenerlo todo a nuestro favor y ya empezamos a tener alguna problemática, las aplicaciones más cortas va a ser un valor seguro porque va a evitar que si estamos muy alejados de fachada o estamos en un ángulo que no es adecuado, pues va a evitar que generemos exceso de vapor, o que si estamos parcialmente cerrando un hueco de ventilación generemos sobrepresión en el interior. Por lo tanto, una de las soluciones mejores que se nos ha ocurrido y que se están instaurando es aplicaciones más cortas. Pros y contras del ataque ofensivo exterior. A ver, pros. Disminuye potencia y temperatura. Por supuesto, esto va a ser un pro para las condiciones que vamos a encontrar en el interior, tanto para los intervinientes como para las posibles víctimas que haya ya en alguna estancia de la vivienda. Retrasa la evolución natural del incendio, o sea que ganamos tiempo. Es como si de repente pudiéramos llegar cuando el incendio está en su etapa de desarrollo, eh, de su etapa de crecimiento, como pasaba antiguamente, ¿no? Tal y como hemos visto en clases anteriores. Mejora de condiciones para ventilación por presión positiva o ataque combinado. Uno de los miedos de usar técnicas de ventilación con presión positiva es que aumentamos la potencia del incendio. Cuando aplicamos un chorro que resetea el incendio, humedece el combustible, pues los riesgos de un aumento de potencia son mucho menores, y vamos a tener menos miedo de hacer un ataque combinado y de usar una ventilación por presión positiva para hacer una ventilación ofensiva o alguna técnica un poco más eh, arriesgada en cuanto a la ventilación. Hace más seguro y rápido el ataque interior. Sobre todo esto, lo que hace es que de alguna manera podamos trabajar más rápido y con más seguridad, con mejor visibilidad. En general se van a mejorar todas las condiciones. No está muy claro que en condiciones normales el plano neutro se eleve, pero bueno, a todas luces las condiciones en el interior van a ser mejores. Vamos a poder usar una ventilación de forma más rápida, por lo que vamos a mejorar las condiciones de visibilidad, temperatura y de rastreo exponencialmente. Aumenta la posibilidad de supervivencia. No está claro que sea por por la propia aplicación de agua al incendio, porque como habéis visto, cuando el plano neutro ya está abajo y las condiciones en el interior ya son malas, las víctimas prácticamente en todos los casos, excepto casos contados en los que están muy cerca de las llamas o en el propio recinto del incendio o en la puerta del recinto del incendio, las víctimas mueren en consecuencia de los productos de la combustión, por inhalación de productos tóxicos, y el ataque ofensivo exterior, aunque tiene algo de incidencia en los porcentajes de monóxido y productos de combustión en la capa de gases, no está demostrado que de por sí solo pues, suponga un aumento de la supervivencia. Eso sí, combinado con el ataque interior, por supuesto, acelera la intervención y supone una mejora de las probabilidades de rescate con éxito, ¿no? Y rescate rápido sobre todo. Contras, pues no se conocen o no lo sabemos si está bien ejecutado y, bueno, no cometemos errores. Obviamente, si cometemos errores, y es como todas las técnicas, o va a tener contras porque podemos ocasionar empeoramiento de las condiciones en el interior, y podemos hacer que el tiempo que hemos usado para aplicar la técnica pues no haya sido productivo. Por lo tanto, pues contras puede haber, pero bien ejecutado no conlleva ningún perjuicio. ¿Cuándo aplicarlo? Pues tenemos que tener claro que es cuando el incendio haya roto por fachada. Aquí esto tiene que estar claro. Si no hay incendio roto por fachada, no usamos el ataque ofensivo exterior, a no ser que lo tengamos muy claro, de que en momentos muy tempranos va a empezar a salir fuego por fachada, porque en lo que esté saliendo pues sea el famoso fuego negro, que como llaman los estadounidenses, el fuego negro que pronto va a ser
van a ser gases ardiendo saliendo por el exterior. Si lo tenemos muy claro, pues podemos usarlo o intentar usarlo, pero tenemos que entender que la situación ideal es esta, es fuego saliendo por fachada. Si están saliendo vapores o está saliendo humo, es muy probable que ese humo venga de un recinto que esté muy alejado, por lo tanto los recursos que estamos derivando al ataque ofensivo exterior no van a estar bien utilizados, van a estar infrautilizados y no va a tener unas consecuencias claras que se buscan con un ablandado, con un ataque ofensivo exterior. Por lo tanto, será otra cosa, será enfriar gases, será retrasar una posible evolución posterior, será mojar combustible que aún no está participando en el incendio, pero no será un ablandado. Lo dicho, no siempre es el 100%, no se pueden tomar el 100% las palabras tal y como se dicen, ¿no? Porque si alguien tiene experiencia suficiente o ve muy claro que el incendio está en esa habitación o en ese recinto y va a empezar a salir fuego, pues por supuesto se va a poder ejecutar la técnica y va a tener consecuencias muy positivas. Pero bueno, como pauta general, vamos a utilizarlo cuando salga fuego, ¿vale? Cuando estén saliendo gases inflamados por la ventana, con cualquier tipo de patrón, pero que salga fuego. En el caso de que lo que salga es humo, como regla general no vamos a hacer el ataque ofensivo exterior a no ser que lo tengamos muy claro, que tengamos muy claro que va a tener consecuencias positivas porque el combustible, creamos que el combustible que está inmediato a la ventana está participando ya en esa generación de gases, ¿no? Esté pirolizando de alguna forma. Resumen de la técnica y el porqué. Chorro lo más compacto posible, ha quedado claro, minimiza muchísimo el arrastre de aire, evitamos que se tape el hueco de ventilación y que el perfil de ventilación cambie, por lo que dejamos que se sigan evacuando gases y vapor de agua del incendio. Punto fijo en el techo, aquí pongo dintel, para acordarnos del golpe de dintel. Minimiza el arrastre de aire porque no movemos el chorro. Ya habéis visto en los estudios cómo demuestran que mover el chorro genera un arrastre de aire muchísimo mayor. También generamos menos vapor porque tocamos con menos parte del techo, ¿no? Y se genera menos vapor en contacto con el techo. Le pongo aquí extinción indirecta para que os acordéis que el efecto contrario es el que se busca en una extinción indirecta, que intentamos tocar con la mayor parte de superficies posibles para generar mucho vapor. En este caso es lo que intentamos evitar. Posición cercana a fachada, ya habéis visto que el chorro va a ser más compacto porque hay menos distancia desde lanza a hueco de ventilación y además evitamos ese desplazamiento horizontal que se produce cuando nos alejamos de fachada y el agua se desplaza por el techo, ¿no? Aplicaciones cortas de 5 a 30 segundos, caudal elevado. Con el caudal elevado tenemos más alcance sin apertura del chorro y gotas más gruesas tras el impacto si limitamos un poco la presión en punta de lanza si es posible. Aquí pongo un asterisco si es posible porque hay ocasiones en las que necesitamos más presión en punta de lanza para llegar más lejos, para tener más alcance, aunque ya sabemos que es el caudal el que nos da sobre todo el alcance, pero en el caso de que tengamos que hacer un ataque ofensivo exterior con una diferencia de cota de un primero, un segundo, con solo 6-8 metros de distancia de longitud de chorro, nos va a ser más que suficiente con 4 o 5 bares en punta de lanza y la gota que se genera va a ser muchísimo más gorda y va a caer más volumen de agua en estado líquido en el combustible pirolizando o el combustible ardiendo. Aplicaciones cortas hasta que se oscurezca, con pausas, observar. Bueno, lo que hemos ido diciendo, yo creo que ha quedado claro que es una solución a muchas de las problemáticas, hacer aplicaciones muy cortas para no generar un exceso de vapor. Hay un caso que vamos a ver en Valladolid, que hicieron un buen ataque ofensivo exterior, pero posteriormente, ya sea conociendo la situación porque no hubiera nadie en el interior o por lo que fuera, pues se siguió aplicando, se siguió lanzando agua y se ve como en cuanto ya te pasas un poquito de la raya se genera muchísimo vapor y el vapor sale por
por todas las instancias. Vamos a ver lo que ocurre después primero y luego veremos el inicio de la técnica, que es exquisito. Como veis aquí, bueno, estamos haciendo trampa, estamos poniendo el final, pero el seguir aplicando agua lo que va a hacer es que salga vapor de agua por muchísimos sitios, porque no hemos dejado que el incendio respire y mantenga ese patrón de ventilación que tiene, y además hemos seguido aplicando agua y generando mucho volumen de vapor. Insisto y repito que es una situación que a lo mejor en este caso se buscó, porque no hay nadie en el interior y lo que estaban intentando es ya dejar el incendio casi extinguido de alguna forma, ¿no? Esto ya es una cuestión de la intervención en sí. Bueno, queda claro que un exceso de agua pues, va a producir un exceso de vapor, que en el caso de que queramos hacer un ataque interior inmediato o haya víctimas en alguna estancia, pues puede ser contraproducente ese exceso de vapor que se va a generar, ¿no? Control de la técnica. Aquí vamos a ir al contrario, en esta intervención de Valladolid, vamos a ver el inicio, cómo la técnica se ejecuta con muchísimo control, con muchísimo cuidado. Vemos que es una quinta planta, un hueco pequeño de ventilación, por lo que es una decisión muy acertada el utilizar la autoescala, ya que desde abajo el agua que entre, si lanzamos el agua de abajo, va a entrar con una apertura muy amplia, vamos a tapar el hueco de ventilación, vamos a generar muchísimo arrastre de aire y vamos a alterar el perfil de ventilación seguro. Vemos como no tienen mucha presión en punta de lanza, van con mucho cuidado, lanzan el agua poco a poco, esperan, aunque luego después pues viene lo siguiente, pero veis que puede seguir respirando el incendio, no se altera el perfil de ventilación. Se esperan a que salga el vapor de agua generado, ahí ya están consiguiendo un reseteo del incendio, no es un incendio que a priori parezca que tiene mucha potencia. Bueno, lo que os digo, una técnica muy bien ejecutada. Posteriormente, pues igual el objetivo ya era otro, pero de inicio una técnica muy bien ejecutada en un incendio bueno, que no a priori, pues lo que tenemos, la información que nos da no es muchísima potencia, pero con este pequeño gesto vamos a mejorar muchísimo las condiciones en el interior y el ataque combinado puede ser mucho más factible y además los compañeros o compañeras que vayan por el interior van a trabajar mucho más rápido, mucho más seguros, pudiendo, pudiendo elegir un ataque combinado con ventilación por presión positiva, pues de una forma más segura. Aquí tenemos otra intervención, esta vez creo que era por el sur, y igual, una técnica ejecutada de forma exquisita y con mucho cuidado. Como veis es el otro caso, es un caso en el que lo tenemos muy fácil, tenemos el hueco de ventilación muy a tiro y bueno, no tiene nada que ver con la situación que se encuentran los compañeros de Valladolid, pero veis cómo el ataque transicional, en este caso, se ejecuta de forma muy correcta, hacen unas cuantas aplicaciones desde el exterior y se van por el interior para terminar de rematar el incendio sin tener que estar expuestos a esa radiación que no es necesario porque tenemos otras opciones.
Apagó leche. Ahorita entra uno. Claramente los compañeros saben lo que hacen, están simplemente bajando un poco la potencia del incendio para hacer un mejor ataque interior. Esto es lo que se busca. Si hacemos esto, aplicaciones cortas y observamos y vemos y leemos el incendio de forma constante, le dejamos tiempo, vamos a evitar esa sobrepresión de vapor y ese posible empeoramiento de las condiciones en el interior seguro. ¿Ya entró ya? Ahí va para adentro, ahí está poniendo la mascarilla, menos todo. Ah, mira que la cámara, Y ya la cámara. Bueno, vemos un par de ejemplos de una técnica bien ejecutada que nos viene muy bien para retenerlos en nuestra memoria. Y bien, para terminar, recordar las claves: gota grande, evitar arrastre de aire y no alterar el perfil de ventilación. Me consta que ya se está utilizando esta técnica de mejor o peor manera, porque nos encontramos en diferentes escenarios en los que puede tener mejores o peores resultados, pero ya hay sitios donde se ha utilizado de forma muy efectiva. Y bueno, me alegro un montón porque ya lo vimos el año pasado con los mandos intermedios, pero es fundamental que lo practiquemos. Vamos a practicar en los parques, vamos a hacerlo en el reciclaje, vamos a ver cuáles son las consecuencias de hacerlo bien y hacerlo mal en recintos incendiados. Vamos a vivirlo, vamos a sentir lo que se siente cuando lo hacemos mal, con mucho cuidado. Y nada, ver que hay situaciones en las que espero que una vez acabada la visualización de todas las clases, esta es la última de esta primera jornada de clases de este año. Espero que os hayan gustado y bueno, os voy a poner para terminar un incendio muy, muy complicado que hubo en Parla, en el que estoy seguro de que si ahora mismo cualquiera de los que tenemos esta información llegáramos, pues probablemente sí que derivaríamos algunos recursos en gastar esos 2 o 3 minutos o ese minuto inicial en apagar el motor del incendio, en tocarle, en dejarle tocado, en ir a por el motor de las desgracias, que es el que me está generando muchísimas complicaciones por el interior, es el que está generando gases, es el que está generando calor, es el que está haciendo que la gente lo esté pasando mal y es el que nos hace pasar situaciones complicadas a nosotros en el interior, sobre todo, como habéis visto, cuando la energía o parte de la energía se dirige hacia nuestra zona de entrada. Y bueno, cuando la potencia es muy elevada, se nos complica mucho la intervención y bueno, creo que hay situaciones como la de esta intervención en la que está clarísimo que un ataque ofensivo exterior, el aplicar agua cuanto antes al motor del incendio, sería beneficioso a todas luces. En minutos el humo inunda el edificio. Imposible ver e imposible salir sin respirarlo. Tanto es así que una vecina, una chica de 32 años, toma una decisión desesperada. Embarazada de 7 meses, salta desde el tercero por el patio interior. La vecina del tercero, vecina mía, se tiró por el patio interior. Lo que le ha podido amortiguar los golpes son las cuerdas de la ropa. Ella está ingresada en la UCI todavía grave. El fuego empieza en el segundo piso, en el salón. Aquí vive una señora de 70 años, también está grave, con el 60% de quemaduras en su cuerpo. Durante el fuego alguien abre una puerta y se hace efecto chimenea por todo el edificio. Empezó a entrar humo en la casa. No se podía respirar, hija mía, porque yo perdí el conocimiento, me llevaron luego al hospital. 16 vecinos desalojados que, por cierto, siguen sin poder entrar en sus casas, hasta que los bomberos... Bueno, sabemos que luego no es tan fácil, que cuando estás en el lugar pues todo ocurre muy rápido, pero bueno, el tener esta técnica en la guantera y poder usarla cuando sea necesario, yo creo que va a ser positivo, que nos va a hacer al final ganar tiempo,
ganar en seguridad y bueno, espero que haya quedado claro, que os haya gustado la clase y en general el resto de clases también. Y bueno, estoy para solucionar dudas o para absorber lo que me podáis sugerir, lo que podáis aportar. Muchas gracias y nos vemos pronto.